La camarera no tenía ni idea de quién la estaba observando. Un multimillonario cambió su vida para siempre. Bienvenidos al mundo de las historias conmovedoras. Por favor, dejen un comentario. ¿Desde dónde nos están viendo? Lucía Moreno era una joven cuyos sueños parecían mucho más grandes que su modesta vida. Con tan solo 23 años, trabajaba largas horas en el corazón de Madrid, en una pequeña y desgastada cafetería. El café de Anita, con sus ventanas agrietadas y su letrero de neón parpadeante, reflejaba las luchas de Lucía tanto como las paredes manchadas, los reservados envejecidos o el zumbido constante de la máquina de café, que parecían hacer eco de sus frustraciones no expresadas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Lucía tenía un talento especial. Era capaz de hacer que cualquiera se sintiera importante. No era simplemente una camarera, era una confidente, un apoyo reconfortante para los clientes que entraban por la puerta cansados y agotados. Tenía la habilidad de convencer a todos de que importaban. Aunque trabajaba turnos agotadores por una miseria, encontraba una alegría silenciosa en la amabilidad que practicaba día tras día. Cada noche, después de terminar su trabajo, recogía la comida sobrante y la repartía. Se la daba a las personas sin hogar que encontraba de camino a casa. Para ella era un gesto pequeño, casi rutinario, pero para aquellos a quienes ayudaba, significaba más que nada en el mundo. En una tarde particularmente fría, mientras la lluvia caía sin cesar, Lucía se apresuraba a casa, ajustándose su delgada chaqueta. Al pasar junto a una parada de autobús, notó una figura acurrucada bajo el refugio. Era un niño pequeño, de no más de 8 años. Su ropa estaba completamente empapada y sus dientes castañeteaban por el frío. El corazón de Lucía se encogió al ver su rostro pálido y asustado. «Hola», dijo en voz baja, agachándose a su altura. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño la miró. Sus grandes ojos marrones brillaban de miedo. «No tengo a nadie», susurró. «Tengo hambre». Las palabras del niño oprimieron el corazón de Lucía y sin pensarlo le tendió la mano. «Ven conmigo», dijo con una voz llena de afecto. A pesar de la lluvia torrencial y de su propio agotamiento, llevó al niño de vuelta a la pequeña cafetería. Desde el interior, una luz cálida se filtraba, como si los estuviera invitando a entrar. Tan pronto como entraron, Lucía envolvió al niño en una manta y luego le puso una sopa caliente sobre la mesa. Los ojos del niño se iluminaron mientras comía y Lucía sintió una especie de calma invadirla por dentro, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Lo que no sabía era que la estaban observando. Al otro lado de la calle, en un elegante coche negro, estaba sentado Alejandro Torres, un hombre a quien el dinero le había dado todos los lujos imaginables, excepto el único que no sabía que necesitaba. Sentado en su coche, Alejandro siguió con la mirada a Lucía mientras acogía y alimentaba al niño, con una amabilidad desinteresada. Había algo en ella, algo tan puro y abnegado, que lo dejó sin palabras. «¿Quién es esa chica?», murmuró para sí mismo, con sus pensamientos acelerados. Por primera vez en años, sintió que algo se movía en su interior. Admiración, curiosidad, quizás incluso algo más. Segunda parte. El encuentro misterioso. Los días siguientes para Lucía se mezclaron en uno solo. Entre los turnos dobles que se sucedían y los costes de la educación de su hermano menor, Pablo, apenas le quedaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Tampoco pensó mucho en el niño sin hogar al que había ayudado, aunque su sonrisa permanecía en su memoria, un recordatorio silencioso de por qué hacía lo que hacía. Mientras tanto, Alejandro Torres era incapaz de sacarse de la cabeza a la joven camarera. El acto desinteresado de Lucía había dejado una profunda huella en él. Era un hombre que lo tenía todo: riqueza, influencia y poder. Sin embargo, algo en la calidez y la bondad de Lucía lo había sacudido por dentro. No podía pensar en otra cosa. El recuerdo de ella alimentando al niño y su silenciosa determinación volvían a él día y noche. Alejandro, decidido a saber más sobre ella, decidió visitar el café de Anita. Llegó justo cuando la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse.
la calle bañada suavemente en la iluminación que descendía lentamente sobre Madrid. Mientras salía de su coche negro y se dirigía hacia la cafetería, sintió una extraña emoción. No era una reunión de negocios habitual ni una visita social. Era diferente. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente cuando entró, y Lucía, que estaba equilibrando una bandeja cargada de platos, lo miró. Sus miradas se encontraron y, por un breve instante, algo brilló en los ojos de Lucía, como si el hombre le resultara vagamente familiar, aunque no sabía por qué. La chica lo recibió con la misma calidez con la que recibía a todos los clientes. «Bienvenido al café de Anita», sonrió Lucía, animada a pesar de su cansancio. «Siéntese donde más le guste». Alejandro se detuvo un momento, sin entender por qué se sentía tan atraído por ella. Había algo en ella que era completamente diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Eligió un reservado en una esquina, mientras seguía con la mirada cada movimiento de Lucía. La chica trabajaba con una eficiencia rutinaria. Rellenaba tazas de café, intercambiaba unas palabras con risas suaves con los clientes habituales y siempre se aseguraba de que todos estuvieran satisfechos. Lo que más cautivó a Alejandro fue cómo Lucía parecía estar presente en cuerpo y alma en cada momento. Su amabilidad fluía de ella sin esfuerzo, de forma natural, sin importar lo cansada que estuviera. Había conocido a personas desinteresadas y atentas antes, pero la actitud modesta de Lucía parecía diferente. No intentaba impresionar a nadie, no buscaba reconocimiento. Simplemente era amable. Mientras Alejandro comía, no le quitó los ojos de encima. Vio cómo Lucía se detenía a veces para charlar con un anciano solitario o para ayudar a una joven madre que luchaba con sus hijos y sus bolsas. No había duda para él. Lucía Moreno era una criatura especial. Cuando terminó de comer, Alejandro pagó, pero sus pensamientos seguían girando en torno a la chica que lo había cautivado por completo. Al marcharse, sin embargo, hizo algo que nadie esperaba. Deslizó un sobre debajo del plato y luego salió de la cafetería sin decir palabra, mientras la imagen de Lucía, realizando su trabajo con una silenciosa amabilidad, ocupaba su mente. Lucía no se dio cuenta del sobre hasta que recogió la mesa y todavía pensaba en aquel hombre misterioso cuya mirada la había cautivado antes. En el sobre encontró un fajo de billetes nuevos, mucho más que cualquier propina que hubiera recibido jamás. Le temblaron las manos mientras contaba el dinero. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que había sucedido. ¿Por qué alguien le dejaría una suma tan grande? ¿Quién podría ser este extraño? ¿Y por qué le había hecho un regalo tan generoso? Lucía salió corriendo a la calle para buscarlo, pero el coche negro ya no estaba allí. No quedaba ni rastro del hombre. Se quedó allí un minuto, con los pensamientos arremolinándose, y luego se fue a casa, apretando el sobre en la mano. A la mañana siguiente, no podía quitarse de la cabeza el extraño encuentro. Mientras se ataba el delantal y se preparaba para otro largo turno, no dejaba de pensar en el sobre, en el fajo de billetes nuevos y en el mensaje manuscrito que lo acompañaba. Había tanto dinero que podría haber cambiado su vida, pagado sus deudas y darle un respiro, pero no sabía cómo manejar esta oportunidad inesperada. No encontró ni datos de contacto ni explicación, y Lucía no sabía si aceptarlo. Creció aprendiendo que la gente no suele dar dinero sin esperar nada a cambio. No quería aceptar caridad, por mucho que la necesitara. Sin embargo, al pensar en ese breve encuentro, la sinceridad del hombre y la silenciosa atención con la que la había observado en la cafetería hicieron que su corazón latiera más rápido. ¿Podría ser realmente solo un donante anónimo? ¿O había algo más detrás de todo esto? Ese día, la jornada de Lucía en la cafetería fue tan ajetreada como de costumbre. La llegada de los clientes habituales trajo consigo rostros familiares y saludos conocidos, lo que aportó una sensación de calma rutinaria a un turno que, por lo demás, era agotador. La chica no paraba de moverse, equilibrando bandejas, sirviendo café y asegurándose de que nadie se quedara sin atender. Sin embargo, los pensamientos sobre su misterioso benefactor quedaban constantemente relegados a un segundo plano por la interminable sucesión de pedidos. Hacia el mediodía, cuando el número de clientes alcanzó su punto máximo,
Un hombre alto y elegantemente vestido entró en la cafetería. Lucía estaba tomando nota del pedido de una pareja de ancianos, pero levantó la vista un instante y sus miradas se cruzaron fugazmente. Al principio no vio nada especial en él, solo parecía un hombre de negocios bien vestido que había entrado a almorzar. Pero cuando la encargada le susurró que el hombre la había pedido específicamente como su camarera, la curiosidad de Lucía se despertó y, mientras se giraba hacia él, sintió que su corazón daba un vuelco. Por un momento tuvo la sensación de conocerlo de alguna parte, aunque no habría sabido decir de dónde. Había una extraña familiaridad en sus rasgos, pero rápidamente desechó la idea. Se acercó a la mesa con la misma sonrisa amable que dedicaba a todos los clientes. «¡Buenos días!», lo saludó amistosamente, mientras una ligera emoción revoloteaba en su interior. «¿Qué le puedo traer?». El hombre, cuyos rasgos definidos no revelaban lo que pensaba, le devolvió una leve sonrisa y sus miradas se encontraron. «Quisiera el menú del día», dijo con una voz tranquila y suave, «pero solo si me promete que se unirá a mí para tomar un café durante su descanso». Lucía parpadeó sorprendida. «Disculpe, pero normalmente no tomo descansos durante el trabajo», respondió, cuidando de mantener un tono formal. «¿Quizás algo más?». El hombre se rió amablemente, lo que despertó aún más el interés de Lucía. «Solo el menú del día, gracias», dijo, devolviéndole la carta. Lucía asintió y fue a pasar el pedido, pero la sensación de extraña familiaridad no la abandonaba. No podía quitarse de la cabeza que este encuentro podría tener un significado, aunque no entendiera por qué. Mientras el hombre almorzaba, Lucía notó que el desconocido bien vestido seguía cada uno de sus movimientos con una mirada inquisitiva. La observaba con una atención que la desconcertaba un poco. Pero lo que más la sorprendió fue cómo también observaba a los demás clientes. Cuando Lucía intercambiaba unas palabras amables con una pareja de ancianos o ayudaba a una madre agotada a entretener a sus hijos, el hombre parecía tomar nota de todo. Observaba cada pequeño gesto, como si buscara la esencia misma del ser de la chica. Lucía estaba acostumbrada a que los clientes la observaran a veces, pero esto era diferente. No era mera curiosidad, sino que parecía como si el hombre viera en ella algo que los demás ni siquiera notaban. Cuando Lucía regresó con la cuenta, el hombre le entregó su tarjeta de crédito sin decir palabra. La chica ya se disponía a darse la vuelta, pero el hombre la detuvo antes de que pudiera marcharse. «Espere», dijo con un tono un poco más suave. «Quisiera preguntarle algo». Lucía se detuvo y se giró hacia él, con el ceño ligeramente fruncido. «¿Sí?». El hombre se inclinó un poco hacia adelante, su mirada buscando la de ella. «¿Recuerda que la semana pasada ayudó a un niño sin hogar en la calle?», preguntó, y aunque su voz era firme, había un matiz de curiosidad en ella. El corazón de Lucía dio un vuelco. «Sí», respondió sorprendida. «¿Cómo sabe usted de eso?». El hombre sonrió levemente. Su expresión pareció pensativa por un momento. «Digamos que fui testigo de lo que pasó entonces», dijo. «Vi a una joven que dejó todo para ayudar a alguien necesitado. Su compasión me impresionó», continuó, haciendo que Lucía se sintiera un poco avergonzada y se sonrojara. «No fue gran cosa», se excusó en voz baja. «Necesitaba ayuda, y yo solo hice lo que cualquiera habría hecho». El hombre se puso serio y negó con la cabeza. «No todo el mundo lo habría hecho», declaró con firmeza. «La mayoría simplemente habría seguido de largo». Luego metió la mano en su cartera, sacó un papel doblado y se lo entregó a Lucía junto con la cuenta. «Le he traído esto», dijo con un tono serio. «Ábralo después de que me haya ido». Lucía miró el sobre con vacilación, pero no quiso rechazarlo. El hombre se levantó, le dedicó una última sonrisa y salió de la cafetería, dejando a Lucía sumida en la curiosidad y la incertidumbre. La chica no pudo contenerse y apenas esperó a que el hombre desapareciera por la puerta para abrir el papel. Dentro del sobre había un cheque por 50.000 euros. La mano de Lucía se detuvo en el aire mientras contaba los ceros y sintió con asombro que el corazón casi se le salía del pecho. Junto al cheque había una breve nota manuscrita. «Su amabilidad me ha inspirado.
Úselo para construir el futuro que se merece. A Lucía se le cortó la respiración y no podía creer lo que tenía en sus manos. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué le había hecho un regalo tan increíblemente grande? Salió corriendo a la calle, con la esperanza de ver todavía el brillante coche negro, pero ya no había ni rastro de él. La calle se extendía vacía ante ella. Lucía se quedó allí, con un torbellino de pensamientos en la cabeza, mientras agarraba el cheque con manos temblorosas. Era como si algo hubiera trastocado de repente su mundo, pero al mismo tiempo, una extraña claridad se instaló en ella. Toda su vida había soñado con poder construir una vida mejor para ella y su hermano, Pablo, pero la realidad siempre le había parecido inalcanzable. Ahora, sosteniendo en su mano un cheque por 50.000 euros, todo cambió en un instante. Pasaron los días y Lucía no podía quitarse de la cabeza a su misterioso benefactor. Nunca había conocido a nadie tan seguro de sí mismo y decidido, pero que al mismo tiempo irradiara una amabilidad tan silenciosa que la había conmovido por completo. Aunque estaba agradecida por el generoso regalo, sentía por dentro la tensión de no poder corresponderlo nunca. Al mismo tiempo, era consciente de que este dinero significaba más que una simple ayuda. Era una oportunidad para que su futuro, por fin, pudiera empezar de verdad. Pagó sus deudas, los gastos escolares de Pablo y guardó el resto, porque por muy aliviada que se sintiera, sabía que la vida aún podía depararle sorpresas. A pesar de todo, sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel hombre que, con un solo gesto, había puesto su vida patas arriba. Su rostro no la dejaba en paz, y Lucía anhelaba poder agradecérselo algún día, o al menos entender por qué la había ayudado precisamente a ella. Una noche, cuando estaba a punto de cerrar la pequeña cafetería, apareció de repente un familiar y elegante coche negro. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza porque sabía exactamente a quién esperar. La ventanilla bajó lentamente y allí estaba él, el hombre que con un solo gesto había revolucionado su mundo. «Esperaba encontrarla aquí», dijo con voz tranquilizadora, mientras miraba a Lucía con una sonrisa amable. La chica sintió que se le cortaba la respiración. «¿Otra vez usted?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué me dio ese dinero? ¿Quién es usted en realidad?». El hombre salió del coche, su alta figura llenando por completo el espacio, y Lucía lo vio de cerca por primera vez. «Le debo una explicación», dijo con voz seria pero suave. «Me llamo Alejandro Torres y soy el director general de Empresas Torres». Lucía se quedó atónita, pues había oído hablar de Empresas Torres, una de las compañías más grandes e influyentes del país. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó asombrada. Alejandro sonrió. Quería ver cómo reaccionaba a la situación. «Llevo años acumulando mi fortuna, pero nunca había visto a nadie tan desinteresado como usted, Lucía. Lo que hizo por ese niño no fue un simple acto de bondad, sino que demostró la clase de persona que es usted en realidad». Lucía se quedó sin palabras. Nunca se había considerado especial. Solo hacía lo que creía que era normal cuando veía a alguien necesitado en la calle. «Solo soy una camarera», dijo en voz baja. «¿Por qué alguien como usted se preocuparía por mí?». Alejandro negó con la cabeza, su mirada fija en la de Lucía. «Usted es mucho más que eso», respondió con sinceridad. «Tiene un corazón que ningún dinero puede comprar. Por eso estoy aquí». Luego sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a Lucía. «Es la escritura de propiedad de una cafetería en el centro. Considérelo una inversión en alguien que realmente lo merece». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar los papeles y no supo qué decir. La invadió una sensación de gratitud y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. «No puedo aceptarlo», susurró con voz temblorosa. «Es un regalo demasiado grande». Alejandro sonrió suavemente. «No tiene que devolverlo», dijo. «Solo prométame una cosa. Siga siendo la misma persona que me inspiró a mí. Continúe haciendo lo que siempre ha hecho y ayude a los demás». Lucía, luchando contra las lágrimas, solo pudo asentir. Sintió como si, de un momento a otro, se le hubiera quitado un peso enorme de encima, y por primera vez su futuro parecía realmente al alcance de la mano.
Gracias al regalo de Alejandro, Lucía pudo abrir la cafetería con la que siempre había soñado. Se convirtió en un lugar donde cualquiera podía entrar a tomar una bebida caliente o una comida caliente y estar seguro de que sería valorado. Lucía se esforzó por ser fiel a su promesa. Siempre ayudaba a quien entraba, tanto a los necesitados como a los más pudientes. La cafetería prosperaba día a día, y los clientes no solo volvían por la comida, sino también por el ambiente acogedor que Lucía había creado. Sin embargo, no se olvidó del hombre al que le debía todo. No entendía por qué la había elegido a ella, pero una cosa tenía clara: la amabilidad, por pequeña que fuera, podía tener una fuerza inmensa. Meses después, la vida de Lucía dio un giro que nunca habría esperado. La cafetería, bautizada como El Refugio de Lucía, se había convertido en un verdadero espacio comunitario, donde la gente se unía, se ayudaba mutuamente y donde nadie se sentía excluido. Por las mañanas, Lucía saludaba con afecto a los clientes habituales y por las noches se despedía con emoción de aquellos que se marchaban como nuevos amigos. La cafetería se había convertido en algo más que un negocio. Era un refugio para todo aquel que buscara un poco de calor y atención. Lucía observaba feliz cómo se construía a su alrededor una comunidad basada en el cuidado, y nunca olvidó que todo había comenzado con un solo gesto. Mientras tanto, sin embargo, no podía dejar de pensar: ¿qué había sido de Alejandro Torres? Él era quien había hecho todo esto posible y, sin embargo, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No aparecían noticias sobre él, no lo veía en ninguna parte, como si se hubiera desvanecido en el aire. Lucía aceptó la situación y se contentó con mantener viva la llama que el hombre había encendido en ella. Hasta aquel día en que, en una tarde tranquila, la puerta de la cafetería se abrió y entró una figura familiar. «Lucía», dijo una voz suave desde la entrada. «Llevaba tiempo queriendo pasar a verte». El corazón de la chica comenzó a latir con fuerza al ver a Alejandro, que observaba la concurrida cafetería con una sonrisa indulgente. «Usted ha vuelto», tartamudeó Lucía, con la voz temblorosa. Alejandro asintió, paseando la mirada por las paredes, los clientes risueños y el ambiente colorido y lleno de vida. «Quería ver en qué se había convertido tu sueño», dijo con sinceridad. «Has hecho un trabajo maravilloso, Lucía». La chica, todavía atónita, intentaba procesar que el hombre en el que tanto había pensado estaba de nuevo frente a ella. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí», dijo en voz baja. «Sin usted, nada de esto habría sido posible». Alejandro sonrió sutilmente, y en sus ojos brilló la comprensión. «No tienes nada que agradecer», respondió. «Fuiste tú quien hizo realidad este sueño. Yo solo te di la oportunidad». Lucía se cruzó de brazos con más fuerza, mientras finalmente formulaba la pregunta que la había estado atormentando durante meses. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué hizo tanto por mí?» Alejandro se acercó, su mirada irradiaba calidez. «Porque vi en ti algo que veo en muy pocas personas», dijo con sinceridad. «Vi que no te conformas con la rutina diaria, sino que das a los demás de corazón. Sabía que si te daba una oportunidad, podrías cambiar tu propio destino y, de paso, ayudar a muchas otras personas». A Lucía se le hizo un nudo en la garganta por la gratitud y la emoción. «Pero solo soy una simple camarera, una chica de pueblo», balbuceó con inseguridad. «No tengo nada de especial». Alejandro negó con la cabeza y la miró con firmeza. «En eso te equivocas, Lucía», dijo con convicción. «Tu corazón y tu deseo de ayudar valen más que cualquier fortuna o éxito». La chica sintió que las lágrimas querían brotar al darse cuenta de que lo que había recibido no era solo un apoyo económico. Era una nueva oportunidad para vivir una vida llena de sentido y responsabilidad hacia los demás. «Yo solo quiero seguir ayudando a la gente», dijo finalmente con voz ronca. «Quiero que el refugio de Lucía no sea solo una cafetería normal, sino un lugar al que cualquiera pueda entrar y sentir que es importante, y donde la amabilidad sea la base». Alejandro asintió, su sonrisa se ensanchó. «Y eso es exactamente lo que estás haciendo». En ese momento, rodeada por el aroma del café recién hecho,
y el suave murmullo de los clientes, Lucía se dio cuenta de que había encontrado su vocación. No se trataba de fama o dinero, sino de las relaciones, de cómo podía tocar a otros con la misma compasión que ella había experimentado. La visita de Alejandro abrió un nuevo capítulo en la vida de ambos. Lucía continuó dirigiendo la cafetería, mientras Alejandro la observaba desde la distancia, ya no con apoyo financiero, sino con la fe de que Lucía podía valerse por sí misma. Con el paso del tiempo, el refugio de Lucía se hizo cada vez más famoso, convirtiéndose en algo más que una simple cafetería. Se transformó en un movimiento. Demostró que el más pequeño acto de bondad puede crear ondas en el mundo y provocar un cambio que nadie espera. Lucía miró a los clientes felices, a los desconocidos que se habían convertido en compañeros de vida y a aquellos que acudían a ella en busca de esperanza, y supo que su historia estaba lejos de terminar. Siguió trabajando incansablemente, repartiendo a todos la misma amabilidad que a ella se le había concedido en su momento. Y aunque nunca llegó a comprender del todo por qué Alejandro Torres la había elegido precisamente a ella, de una cosa estaba segura: la bondad, por pequeña que parezca, es capaz de cambiar el mundo.